Bienvenidos todos a la siguiente actividad de anatomía virtual. El día de hoy estaremos revisando la segmentación pulmonar. Utilizaremos este modelo tridimensional en realidad virtual para explicar los conceptos de la clase. Este programa se llama Sharecare. Algunos de ustedes ya están familiarizados con este programa. Mi nombre es Fabio Reina. El doctor Andrés Ceballos estará acompañándome para modelar el objeto y enseñarles algunas estructuras conforme vayamos repasando la clase. Y antes de iniciar me gustaría solo que revisemos los objetivos de esta actividad. El primero de ellos es entender la importancia de la segmentación pulmonar y las aplicaciones que ésta tiene en el contexto clínico. Segundo, localizar adecuadamente los segmentos broncopulmonares, sus características y relaciones anatómicas. Tercero, integrar los conceptos de anatomía con las patologías del sistema respiratorio. Cuarto, visualizar e identificar los segmentos pulmonares en estudios de imágenes. Quinto, enumerar e identificar las diferencias entre segmentación del pulmón derecho y el izquierdo. Y como sexto objetivo, crear modelos tridimensionales que expliquen adecuadamente un área anatómica. Este último objetivo se cumplirá de manera complementaria a esta clase. El doctor Ceballos y mi persona nos desarrollamos modelos en Complete Anatomy, que es otro software que tenemos, en los cuales les dibujamos ya todos los segmentos y les pusimos ejemplos en el contexto clínico para que entiendan cómo puede verse una masa pulmonar, por ejemplo, así como otro tipo de lesiones. Los estudios de imágenes y la idea de hacer correlación con imágenes, esta será ampliada realmente por el doctor Javier Salguero en su clase respectiva, así como algunos conceptos de anatomía por parte del doctor Otto Spiegler y el licenciado panameño. Para iniciar la clase hablaremos sobre algunos conceptos generales sobre ambos pulmones. Ya sabemos que son los órganos vitales de la respiración. Son estructuras o órganos que tienen una forma piramidal, son blandos, ligeros y esponjosos. Esta última característica se debe a la gran cantidad de tejido conectivo y elástico que poseen a nivel microscópico. Si nosotros simulamos que nos introducimos dentro del parénquima pulmonar utilizando este programa, vamos a ver que los pulmones están compuestos a nivel microscópico por múltiples acinos pulmonares, que son conjuntos de alvéolos que, si nos podemos percatar, ahí están los bronquiolos terminales, a los alvéolos y este es el racimo, ¿verdad? Que forma como una estructura en racimo de uvas, y esto permite que el oxígeno llegue hasta estos niveles y que se encuentre con paredes bien finas, bien delgadas, predominantemente tejido conectivo, que permitan el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono con los vasos pulmonares a nivel capilar, que son esas pequeñas estructuras vasculares que pueden ver aquí. Esto será estudiado en la clase respectiva de citohistología y queríamos aprovechar a enseñarles utilizando este modelo. Continuando con una explicación general anatómica de los pulmones, esta gran cantidad de tejido elástico también hace que cuando los pulmones se retraen, realmente disminuye su tamaño en hasta un tercio. Sabemos que ambos pulmones, el izquierdo y el derecho, están separados por las estructuras del mediastino y cada uno de ellos contiene un ápice, ¿sí? Como está siendo señalado ahorita en el modelo. Tiene una base pulmonar, están compuestos por lóbulos y tiene sus superficies y bordes, los cuales serán repasados en la actividad a continuación. Para iniciar, hablaremos sobre los ápices pulmonares. Los ápices o apex son los extremos superiores de cada pulmón. Estos ascienden por encima de la primera costilla hasta la raíz del cuello y están cubiertos por pleura cervical. Las bases pulmonares es una superficie cóncava en la región inferior del pulmón, obviamente opuesta a lo que sería el vértice o el ápex, y estas van a descansar sobre el diafragma. Importante notar que del lado derecho la cúpula diafragmática es más alta debido a la presencia del hígado y del lado izquierdo es más baja. Asimismo,
Macroscópicamente algo que podemos notar es que cada pulmón posee de 2 a 3 lóbulos creados por algunas fisuras. Vemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? Si nos colocamos en lateral, se pueden ver de mejor manera. Vemos que en la región superior está el lóbulo superior, luego tenemos el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Ahora bien, como pueden notar, está separado entre cada uno de ellos por la presencia de unas fisuras. Tenemos la fisura mayor, que es la que se está ejemplificando en el modelo en este momento, y tenemos la fisura horizontal o fisura menor. ¿Sí? Esto es una característica especial y única del pulmón derecho. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo, como pueden ver también en el modelo, este únicamente tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, separados por una única fisura que es la fisura mayor o la fisura oblicua. Continuando con generalidades de ambos pulmones, es necesario mencionar que el pulmón derecho es más grande y más pesado que el izquierdo, pero es más corto y más ancho. El borde anterior del pulmón derecho es relativamente recto en comparación al del izquierdo. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos algo llamado la muesca cardíaca profunda, que es una hendidura consecuente a la desviación del vértice del corazón hacia el lado izquierdo. Esta se encuentra en el aspecto anteroinferior del lóbulo superior izquierdo y forma un proceso delgado similar a una lengua, es lo que conocemos como la língula. Esta se extiende debajo de la muesca cardíaca y se desliza dentro y fuera del margen costo-mediastinal durante la inspiración y la expiración. A continuación revisaremos las superficies del pulmón. Para iniciar, sabemos que existe la superficie costal. Esta superficie, como su nombre lo dice, es la que se encuentra relacionada con la pleura costal, que la separa de las costillas. Es grande, lisa y convexa. Además, también separa a los pulmones de los cartílagos costales y de los músculos intercostales más internos. En la región posterior podemos observar que esta superficie costal tiene una parte vertebral, que es la parte posterior relacionada con los cuerpos de las vértebras torácicas. Luego tenemos la superficie mediastínica. Esta es una superficie cóncava porque está relacionada con el mediastino medio, que contiene el pericardio, grandes vasos y el corazón. Incluye los cilios pulmonares que reciben las raíces de ambos pulmones. Debido a que 2/3 del corazón se encuentran a la izquierda de la línea media, la impresión cardíaca en la superficie mediastínica del pulmón izquierdo es mucho más grande que del lado derecho. En esta superficie vamos a observar algunas muescas y surcos prominentes que pueden definirse predominantemente o de mejor manera en cadáveres. Esos los vamos a estudiar en otras imágenes ya que en este modelo pues, no son apreciables de manera adecuada. Luego tenemos la superficie diafragmática. Esta también es cóncava, forma la base del pulmón que descansa sobre las cúpulas diafragmáticas. Como habíamos dicho, la superficie diafragmática del lado derecho es más alta que la del lado izquierdo. Y esto se debe a que el hígado que descansa sobre el lado derecho produce una elevación del diafragma ipsilateral. Ahora revisaremos los bordes pulmonares. Para iniciar, el borde inferior sabemos que es un margen delgado y afilado que delimita la superficie diafragmática en su parte lateral y posterior, como está señalando en el objeto tridimensional. Luego tenemos el borde anterior, en donde las superficies costales y mediastínicas se encuentran anteriormente y se superponen al corazón. Del lado izquierdo es donde encontraremos la muesca cardíaca, en el aspecto anteroinferior del corazón. Por último, el borde posterior es donde las superficies costales y mediastínicas se encuentran en la parte posterior. Esta se encuentra en la cavidad al lado de la región torácica de la columna vertebral. A continuación exploraremos
el concepto de la raíz pulmonar. Se le llama así a las estructuras que unen a los pulmones con el mediastino. En ella vamos a encontrar los bronquios y los vasos bronquiales, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, plexos pulmonares de los nervios y vasos linfáticos. Por su parte, el hilio pulmonar, que son las puertas de entrada hacia cada pulmón, son áreas en forma de cuña en la superficie mediastínica de cada pulmón. Las estructuras que forman la raíz del pulmón pasan por los hilios pulmonares para entrar o salir de ellos. Estas estructuras las vamos a analizar respectivamente en una presentación para que podamos determinar mejor la posición de cada uno. Ahora estudiaremos las impresiones que surgen en la superficie mediastinal de ambos pulmones, iniciando con el pulmón izquierdo. Primero vemos la impresión cardíaca, ¿sí?, que está siendo señalada en la presentación. Superior a ello ya encontramos el surco para la primera costilla, luego el surco para la arteria subclavia, el área para la tráquea y el esófago, el surco para el arco de la aorta, el surco para la aorta descendente y el área para el tercio distal del esófago. Todas estas estructuras, como dijimos, se evidencian de mejor manera en cadáveres, cuando ya el pulmón pierde un poco su flexibilidad. Continuando, revisaremos solo brevemente el hilio pulmonar. Como pueden ver, tenemos la arteria pulmonar, los vasos sanguíneos bronquiales, el pulmón principal izquierdo, el bronquio inferior del lobar inferior, las venas pulmonares, nódulos linfáticos y la manga pulmonar y el ligamento pulmonar. Una cosa que es importante notar acá es la relación que tiene la arteria pulmonar con el bronquio principal del lado izquierdo. Como pueden ver, la arteria pulmonar izquierda es superior al bronquio principal izquierdo. Esto es una característica que nos permite diferenciar ambos hilios pulmonares. A manera de repaso, solo recordarles que el ligamento pulmonar es una extensión inferior y es una manga que se produce entre la pleura visceral y la pleura parietal. Continuando ahora con el pulmón derecho, vamos a repasar igual las impresiones en su superficie mediastinal. El primero de ellos es el surco para la vena cava inferior. Luego tenemos la impresión cardíaca, que como habíamos mencionado previamente, en el pulmón derecho es menor. Luego tenemos el surco para la vena cava superior, el surco para la primera costilla, el surco para la vena brachiocefálica, el surco para la arteria ácigos, el área traqueal, el área esofágica y posterior tenemos el área para el tercio distal del esófago también. Y en el diagrama que tenemos al lado también se pueden ver de colores algunas de estas estructuras. Y por último, hablando ya del hilio pulmonar, como habíamos mencionado, pues tiene también los vasos bronquiales, tiene las arterias pulmonares, que como pueden ver acá, en el caso del hilio pulmonar derecho, son anteriores a los bronquios principales derechos, ¿sí? Esto es bien importante, dijimos que del lado izquierdo eran superiores, del lado derecho son anteriores. Las venas pulmonares se encuentran en la región inferior del hilio pulmonar y también tenemos algunos nódulos linfáticos, ¿verdad? Otra cosa importante, el ligamento pulmonar, ¿verdad? Y la manga pulmonar. Ahora, otra cosa importante también de notar de los hilos pulmonares es que el bronquio, el lóbulo superior del lado derecho, es el único que se origina antes de entrar al hilo pulmonar. Esta es una diferencia también notable entre ambos hilios pulmonares. A continuación hablaremos sobre el árbol traqueobronquial. A partir de la laringe, las paredes de las vías respiratorias están sostenidas por anillos de cartílago y halino en forma de herradura o en forma de C, como pueden ver en el modelo tridimensional. Toda el área sublaringea constituye el árbol traqueobronquial. La tráquea constituye el inicio de este árbol y se ubica dentro del mediastino superior. Esta se va a bifurcar en lo conocido como la carina
a nivel de los cuerpos vertebrales D4 o D5, como está ilustrado en el modelo tridimensional. Este es el famoso ángulo external o ángulo de Lewis. A este nivel se bifurca entonces en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Hay ciertas diferencias que son notables entre ambos. El bronquio principal derecho es más ancho y más corto. Se extiende más verticalmente que el izquierdo cuando pasa directamente al hilio pulmonar. Esta verticalidad hace que sea más propenso a que cuando se introduzca un objeto extraño en la tráquea, este por lo general cae hacia la región inferior del lóbulo inferior derecho, prominentemente en el segmento medial. Ahora, el bronquio principal izquierdo pasa inferolateralmente al arco de la aorta, anterior al esófago y la aorta torácica, para pasar hacia el hilio pulmonar. Luego, cada bronquio principal o primario se divide en bronquios lobares secundarios. Como ya sabíamos, el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos. ¿Eso qué quiere decir? Que el pulmón derecho va a tener 3 bronquios lobares secundarios y el pulmón izquierdo va a tener 2 bronquios lobares secundarios. Cada uno de ellos va a suministrar un lóbulo pulmonar. Subsecuentemente estos se van a dividir en varios bronquios segmentarios terciarios que van a suministrar a los llamados segmentos broncopulmonares. Esta subdivisión es un tanto más compleja. Son aproximadamente 10 segmentos en cada pulmón, teniendo algunos de ellos fusionados, los cuales veremos a continuación. Esta clasificación es importante predominantemente para los cirujanos y para planeación quirúrgica o la ubicación de masas en estudios radiológicos. Probablemente esto sea algo que vayan a ver bastante en el hospital. En base a mi experiencia, yo llegué a realmente entender este concepto hasta que pasé por neumología en mis rotaciones clínicas. La intención de revisar esto es que no sea un concepto extraño cuando ustedes roten por dichas experiencias. A continuación revisaremos entonces la subdivisión del árbol traqueobronquial. Como habíamos platicado, primero tenemos la tráquea, la carina a nivel de D4 D5 en el ángulo external, se divide en 2, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Estos consecuentemente se irán dividiendo dependiendo de la cantidad de lóbulos que tenga cada pulmón. Entonces, a manera de repasos, recordamos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entonces vamos a encontrar que tenemos 3 bronquios secundarios. El bronquio del lóbulo superior, el bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior. ¿Sí? Estos son bronquios secundarios. Consecuentemente, estos se van a ir ramificando en sus correspondientes segmentos pulmonares. Entonces, el bronquio superior vemos que se ramifica en 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. El primero de ellos, o uno de ellos, es el apical, el anterior y el posterior. ¿Sí? Estos son los segmentos del lóbulo superior. Luego, el lóbulo medio, podemos ver que se divide en 2. En el medial, porque se alinea hacia la línea media, y el lateral. ¿Sí? Y luego vemos que los terciarios del lóbulo inferior son varios. Tenemos el superior, medial, el posterior, el lateral y por último el anterior. Esto hace un total de 10 segmentos que constituyen todo el árbol traqueobronquial del lado derecho. Ahora revisaremos la segmentación del árbol traqueobronquial
del lado izquierdo. Iniciando igualmente con la tráquea, el bronquio principal del lado izquierdo. Y a manera de repaso, recordemos que este pulmón se divide en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, con esto, recordando esto, sabemos que vamos a encontrar dos bronquios secundarios principales, el superior y el inferior. Ahora bien, estos se van a dividir, al igual que el lado derecho, en múltiples segmentos. El bronquio secundario superior se divide en un superior y en un inferior. Este superior se divide ya en los segmentos, muy similar al lado izquierdo, únicamente con una diferencia que es importante, y es que el segmento ápico posterior se encuentra fusionado, a diferencia del lado derecho, que estaban separados. Aquí se encuentran en uno solo. Entonces, ápico posterior, ¿sí? Y tenemos siempre el anterior. Ahora bien, en el bronquio secundario superior inferior, vemos que se divide en dos. En el bronquio terciario superior y el inferior, ¿sí? Estos van a dar todo el árbol hacia la región de lo que se conoce como la língula o la lengüeta, ¿sí? Y ahora, por último, el bronquio secundario inferior se divide de manera muy similar al lado derecho, con una diferencia también. Vemos que tiene un bronquio terciario superior, un posterior, pero aquí está la diferencia. Hay un anteromedial, ¿sí? Estos se encuentran fusionados, a diferencia del lado derecho, donde estaban separados, ¿sí? Entonces, el anteromedial y tenemos el lateral. Entonces, de manera de repaso, un superior, un posterior, un anteromedial y un lateral. ¿Sí? Al final, aunque algunos de estos estén fusionados, encontraremos igualmente 10 segmentos. Repasemos. Ápico posterior, anterior, superior e inferior, el superior, el posterior, el medial, el anterior y el lateral. Suman 10. ¿Sí? Bueno, a manera de repaso, entonces ya sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo tiene únicamente 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ambos pulmones tienen hasta 10 segmentos pulmonares. ¿Sí? Ahora, si nos acercamos, vamos a repasar solo las diferencias más notables y para ir concluyendo con la clase. Entonces, lo primero es notar que, como les habíamos mencionado anteriormente, el bronquio secundario superior es el primero en ramificarse antes de entrar al ilio, ¿sí? Entonces, esto es una connotación importante sobre la segmentación. Segundo, recordar que en el lóbulo superior derecho tenemos un apical, un posterior y un anterior, a diferencia del lado izquierdo, y que teníamos un ápico posterior y un anterior. Entonces aquí estaban fusionados o se originan fusionados a diferencia del lado derecho, ¿sí? Donde, como podemos ver, están completamente ramificados. Aquí no sucede eso. Además, recordemos que de la tráquea a los bronquios principales, el del lado derecho es más vertical. Por lo tanto, cuando un paciente aspira algún objeto extraño o contenido alimenticio, esto usualmente se va hacia la región basal medial del pulmón derecho. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes que consideren que hayan bronco aspirado, traten de buscar patología en este nivel. ¿Qué otra diferencia encontrábamos?
También que otro segmento que se originan fusionados era el anteromedial del lóbulo inferior del lado izquierdo, que a diferencia del derecho, aquí sí están separados, ¿sí? Por último, solo recordarles que ambos entonces suman 10 segmentos pulmonares. Por último, solo recordarles que ambos pulmones suman 10 segmentos, como ven ahí arriba, ¿verdad? Y que esta diferenciación es importante cuando se hacen broncoscopías y también cuando se hace cirugía. Ya esto lo estaban viendo bastante en sus rotaciones clínicas y por eso es importante revisarlo. Asimismo, otra cosa que es importante notar es que los segmentos del lóbulo medio son los que corresponderían a la língula del lado izquierdo. La única diferencia es que los segmentos del lóbulo medio se dividían en medial y lateral, a diferencia de la língula que es superior e inferior. ¿Ya? Bueno, con esto concluimos la actividad de segmentación pulmonar de anatomía virtual. Esperamos que les haya gustado. Cualquier duda puede ser resuelta en clase y los invitamos a seguir nuestro canal. Próximamente tendremos más videos en línea y estaremos organizando actividades para que puedan estudiar y repasar los conceptos aprendidos. Que tengan un feliz día.